Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno que nos encontramos nuevamente. Hoy ya es lunes. Estamos contando 23 días del mes de junio. Y bueno, continuando la vida a su rumbo. Este fin de semana tuvimos el chance nosotros de ver una sucesión de hechos que tienen al planeta en un sobresalto. Yo nací en 1980, tengo 45 años, lo que significa que la gente de Irán, que hoy vive en ese país, tenía ya casi un año bajo el régimen de los ayatolá, que llegaron al poder producto de una serie de cálculos erróneos que hizo el liderazgo de entonces de las grandes potencias, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, respecto a la salida del Shah del poder en Irán. El Shah tenía un montón de tiempo gobernando a Irán, cometió un montón de errores mientras gobernaba este país, a la par de que posiblemente quería un país que se pareciera más a Occidente, que fuera más a la par con las costumbres y las prácticas occidentales. El Shah había nacido en Irán, sí, pero se crió y estudió en las mejores escuelas y colegios de Europa, principalmente en Inglaterra. Llega al poder, luego de un lío con el papá, apoyo a, dicen que a Hitler en la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo de Occidente que necesitaba esa pieza clave que fue Irán, porque en Irán, sin Irán, muchas de las estrategias que se llevaron a cabo en la Segunda Guerra Mundial no habrían sido posibles. Fue turbulento el proceso de la guerra para Europa, pero también lo fue para Medio Oriente. Dejó la Primera y la Segunda Guerra, dejaron consecuencias que todavía al día de hoy nosotros las sufrimos. Y como esas dos guerras que están bastante lejos en el tiempo, las guerras más cercanas que han tenido lugar en estos sitios también han dejado su turbulencia, y con el elemento adicional a partir del año 48 de la creación del Estado de Israel, que no es consecuencia pura y simplemente de lo que pasó en la Segunda Guerra, sino de un proceso largo que comienza muchísimos años antes y que culmina o se completa o se crean las condiciones para que se complete cuando en el año 48 Ben Gurión, el primer primer ministro que tuvo Israel, y un grupo de hombres y mujeres, pues le dan forma y fundan el Estado de Israel, que no tardó mucho tiempo en que grandes potencias del mundo lo reconocieran. Por lo tanto, en ese pedazo se está peleando. Para nosotros, los occidentales, es bastante difícil comprender el conflicto que allí se da. Los que nacimos en el siglo pasado al final, que tenemos menos de 50 años, crecimos viendo y escuchando el agravamiento del conflicto en Medio Oriente. Vivimos capítulos como lo que se dieron a principios de los 90, del asesinato de Isaac Rabin, lo de principios de los años 2000, la guerra, no necesariamente la guerra, sino la gestión como primer ministro de Ariel Sharon, y bueno, estos últimos primeros ministros de Inglaterra de los últimos 30 y pico de años han sido básicamente el Netanyahu quien más ha gobernado, Bibi, como lo conocen, como lo llaman sus más cercanos. Ha sido indiscutiblemente una pieza clave para la consolidación de Israel como una potencia tecnológica, militar y económica en la zona donde se encuentra. La historia de Israel es fascinante
porque el solo hecho de existir en un entorno tan hostil, donde tú le has metido la mano a todo el que te ha buscado meter la mano, le metió la mano a países árabes y poderosos como Egipto y otros de la región. Hay otros con los que ha tenido una tensa paz y ha tenido una relación complicada con Irán, y esta relación complicada pasó a ser una relación problemática a partir de la semana pasada, porque mi generación no había visto de manera tan abierta una confrontación de Israel e Irán. Ellos se tiraban de manera indirecta proxy wars, o sea, guerras de agentes financiados por Irán o respaldados por Irán contra Israel, organizaciones terroristas, pero Irán no va a ser, no será, bajo el mandato de los ayatolá, un país que pueda convivir o quepa en la forma pacífica de convivencia que tenemos en Occidente, por una multiplicidad de cuestiones, y todas ellas derivan de la misma raíz, una concepción religiosa que se entiende una verdad absoluta que es representada por unos individuos, 12 en total, encabezado por una gran autoridad que es el ayatolá, y que lo que este hombre dice, que nunca se equivoca, es verdad absoluta, que una parte de la población que está sometida acepta, pero la gran mayoría no. El 80% de los iraníes se opone al régimen de los ayatolá, no de ahora, desde hace décadas. Ellos tienen el control religioso, político y militar de Irán. La historia de cómo sale del poder el Shah en el año 79 está en documentales. Hay una serie documental de 5 capítulos que cuenta esa historia de Irán. Para los que, como yo, nacimos luego de que este régimen tomó el control de ese país, hemos asumido que Irán siempre fue lo que es hoy en día. Nada más falso. Irán fue un país donde las mujeres podían decidir libremente ir a la universidad. Claro que había un sector de la sociedad muy religiosa, muy conservador. Esa parte de la población sigue hoy convencida y decidida a apoyar a los ayatolá, pero ciertamente, como decía hace un rato, la mayoría de la población no piensa ni cree necesariamente que las cosas deban ser así y está harta. Los números indican que entre un 80%, un 78-80% de la población no está de acuerdo con Jamenei, el ayatolá, que es el líder supremo de Irán, que decide antojo lo que quiera sobre ese país. Él es la autoridad suprema, más nadie. No es el soberano el que decide, no es el pueblo el que se vuelca y vota. No, no, no. El ayatolá. Y hay gente que no lo entiende. Y, bueno, los ayatolá, que son parte de esa complejísima religión que para algunos de nosotros es complicado de entender, que algunos teorizan que básicamente lo que hizo Mahoma en su momento fue tomar el aprendizaje de las prédicas de los católicos coptos que aparecieron por la región, aprenderlas, convertirlas en enseñanza y valerse de un grupo de seguidores. Pero Mahoma fue muy exitoso. En 10 años no solamente consiguió una gran legión de seguidores, sino también un poder político, un poder religioso y un poder militar que le permitió extender rápidamente lo que estaba establecido como revelación de un arcángel al
al profeta Mahoma. Eso es lo que esta religión en parte predica. Ya entre suníes y chiitas hay una disputa que tiene que ver con la muerte de Mahoma hacia acá, quién queda, cómo se gobierna esto, cómo prosperamos, a quién esperamos, nos quedamos igual. Es una cuestión difícil de entender para nosotros que vivimos en Occidente, donde la religión sigue siendo importante para una gran parte de la población, pero es importante de manera individual. Es importante para el que decide vivir bajo el precepto, las enseñanzas o los lineamientos de la fe que practica. Y claro está, en Occidente, que todo casi ha derivado de las raíces cristianas que se impusieron a partir de Constantino hacia acá, que fueron desarrollando muchas cosas. Y estamos hablando de 2000 años, no de 2 semanas, y es muy complejo. Vemos a veces las cosas de una manera como si se tratara de un juego de fútbol o de la trama de una serie, y no es así. El conflicto de Medio Oriente es complejísimo. Y elegir bando de buenos y malos es tonto, porque no tenemos en disputa una lucha entre necesariamente buenos y malos. Pudiéramos decir que tenemos una disputa entre la esclavitud religiosa y la libertad individual, entre la decisión de un grupo para toda la mayoría, un grupo pequeño, o el que cada quien de manera individual decida vivir, hacer y practicar lo que prefiera. Pero peor aún, Occidente ni siquiera ha querido, ha intentado, erróneamente ha pensado que el modelo que en Occidente hoy en día prima, que es el proceso que deriva de ese pensamiento que habla de libertad, propiedad privada, proyecto de vida individual, etc., y que ha evolucionado durante los siglos y que nos ha traído en el camino que hemos trillado de prosperidad. Pensamos posiblemente que en otros sitios esto es posible, y no es posible. Así que repito, pintar este juego como una disputa entre buenos y malos no es tan sencillo. Durante el fin de semana, Estados Unidos llevó a cabo una operación sigilosa. Trump había hablado que, bueno, en 2 semanas yo me ocuparé de ese tema. A mí me pareció extraño, porque en temas tan volátiles como lo que estaba pasando entre Israel e Irán, 2 semanas es una infinidad de tiempo. A mí me extrañó, honestamente, pero le voy a hablar con honestidad. De un tiempo a esta parte he dejado de pretender saber o comprenderlo todo. Y, bueno, viendo cómo Trump tiene su agenda política y sus temas prioritarios, posiblemente para él el tema es importante, pero no es urgente. Tal vez en 2 semanas nos enteremos, y seguí con mi mundo. Luego nos despertamos con los ataques perpetrados por una serie de bombarderos en contra de una serie de facilidades e instalaciones atómicas de Irán para enriquecimiento de uranio, que para fines de uso civil, enriquecido un 10%, y es más que suficiente. Ya Irán iba por 60%. Estaba un 30% de poder tener uranio para poder crear una bomba atómica. Y las personas piensan que un país como Irán tenga bombas atómicas es una cuestión
que no debería preocupar. Muchos dirían, bueno, Pakistán tiene bomba atómica. Bueno, el pakistaní, aunque es musulmán, es muy diferente del iraní o del árabe musulmán. Aunque hay muchos árabes también en Pakistán, hay de todo ahí, hay de todo. Pakistán, que es el país que deriva de la división, cuando los británicos salen de lo que hoy es la India, vivían estos grupos mezclados. La decisión es, bueno, un pedazo de tierra para ellos, que se muden ahí los musulmanes, y los que no somos musulmanes vivimos aquí, nos llamamos la India. Para ponerlo resumido y fácil. Y bueno, entre los indios y los pakistaníes se han dado con las cajas y los cajones durante décadas. Han tenido mil conflictos, una relación tirante, porque son culturas con creencias diferentes que generan una tensión. Y por ese pedazo, repito, no ha habido paz en miles de años. Desde que por ahí apareció gente, por ahí no ha habido paz. Y esa es la verdad. Entonces, en Occidente, muchos llegamos a pensar que lo que está pasando en el Medio Oriente es pura y simplemente una disputa de gente buena y de gente mala. Pura y simplemente. Y no es tan sencillo. No es tan sencillo. Ni siquiera, yo mismo me he preguntado, pero ¿por qué la gente de Israel quiere vivir ahí? Habiendo tantos lugares donde ellos pueden vivir tranquilos, felices, sin problemas, de echar plata, hacerse rico. Son trabajadores, creativos, tienen 20.000 herramientas intelectuales, disciplina que se deriva de sus propias enseñanzas y sus creencias, que los lleva a convertirse en dueños, propietarios, grandes tenedores de mucha riqueza. Son resilientes, son trabajadores, son luchadores, admirables. Tienen cosas criticables también, un montón, dos sacos. ¿Pero por qué? Eso es, no hay forma de comprenderlo tan fácilmente, a menos que te dediques a estudiar siglos y siglos de historia. Yo no lo he estudiado, obviamente. Me resulta gravoso y sumamente complicado sentarme ya a esta altura de mi vida a tratar de comprender de manera plena y absoluta el conflicto entre Israel y todo lo que en Medio Oriente habita. Entonces, se da este conflicto con Irán, que quien gobierna Irán, quien es su máximo líder, ha jurado destruir a Israel y al mismo tiempo destruir todo lo que representa a Occidente. Porque muchos dicen, no, que Irán solo está en contra de Estados Unidos. Eso es falso. Eso es mentira. La forma de vida y los valores que nosotros practicamos y bajo los que nos regimos en Occidente son completamente contrarios a la forma de vida y los valores que quienes gobiernan Irán, no los iraníes, porque posiblemente los iraníes están en que tampoco lo jodan, viven o desean vivir. Son distintos. Entonces, repito, ver esto como un conflicto de buenos y malos, y muchos muchachos que van a los colegios, a las escuelas, que están en YouTube, que ven a su influencer favorito ponerse los ropajes de la moda del momento, que si Black Lives Matter hace 5 años, porque un pecato murió bajo el control de la policía, y dijeron que, bueno, todo eso es producto de un racismo sistémico que oprime, destruye y mata. Entonces hay que salir a destruir, a desmontar la policía, que es el enemigo, a ir en todo en contra de todo lo establecido, para que una parte que ha estado muy oprimida, que no niego esa historia atroz de generaciones que vivieron esclavitud y luego generaciones que vivieron como ciudadanos de segunda y tercera categoría, pero que hoy esa realidad no es tan como hace 100 años
o 150, el hecho de que uno se deje seducir porque la campaña de moda es como ir a comprar una pieza de vestir a Zara. ¿Cuál es el activismo de moda para yo montarme? En República Dominicana los hemos vivido, hemos tenido eso. Y en República Dominicana hay mucha gente que se deja arrastrar allí acríticamente. Yo he dicho 1000 veces, Medio Oriente está muy lejos como para que a mí me preocupe lo que allí pasa. Pero hay un problema por el que sí me preocupa, y es que lo que pasa en Medio Oriente repercute directamente donde yo vivo, afecta el valor del petróleo, porque la estabilidad del Medio Oriente incide en la capacidad de estos países para producir menos o más, y afecta el precio del petróleo, que es de donde derivan los combustibles que nosotros utilizamos, y por tanto cuando varía el precio castiga mi bolsillo. Entonces, lo que pasa en Medio Oriente me importa, porque impacta el valor del combustible que he hecho al tanque de mi vehículo. Y eso por hablar de lo más simple. Entonces, viendo todo lo que está pasando y cómo muchas veces nosotros tomamos el activismo de vitrina, porque nos hemos acostumbrado que todo se compra, que todo se asume, que no nos formamos de manera crítica a profundidad sobre un tema antes de decidir convertirnos en voceros, en cajas repetidoras de lo que quiere un bando o el otro que tú creas y digas. Yo lo único que invito es a que nos formemos una opinión lo más independiente posible. Hay que tener en cuenta hoy en día cuál es tu fuente. No confíes en cualquiera. No te fíes de cualquier fuente, porque cualquiera de esas fuentes pudiera de manera intencionada manipular la verdad y cegarte en el entendimiento de un hecho determinado, que tú posiblemente no estés actuando con mala intención, sino con la intención de entender y poder sentir que estás del lado correcto, del lado justo de la historia, del hecho, y tienes el derecho y la libertad para que esto sea así. Pero que seas engañado en el proceso no lo hace justo, porque es como que tú digas: quiero ir a bailar en la discoteca, y que te metan a una carnicería y termines convertido en salami. Entonces, para que no pase eso, tenemos que cuidar de dónde nos servimos la información. Yo invito a quien ve mis videos cuando hablo de estos temas, no se lleven de lo que yo digo, porque lo que yo digo está viciado por las cosas que yo quiero creer, y mi opinión va a derivar de allí. Usted tiene también la libertad, el derecho y las herramientas para encontrar conocimiento y poder formarse una opinión diferente a la mía. Lo que no debe dejar es que lo engañen. Ni que yo, ni que otro le diga cómo debe de pensar respecto a un hecho determinado. Nos vemos en un próximo video.